¿Alguna vez has sentido que tu vida es una serie de puertas que tú mismo cerraste por precaución? No hablo de prudencia, hablo de ese nudo en el estómago que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que mejor malo conocido que bueno por conocer, o que si das ese paso de fe, Dios te va a dejar caer. A veces leemos pasajes sobre caminar sobre las aguas o enfrentar gigantes y pensamos, así me siento yo cuando leo este pasaje, como el que se quedó en la barca mirando cómo otros viven milagros. ¿Por qué Dios permite que este terror me paralice si Él dice que me ama? Sentir miedo no es el problema. El problema es cuando el miedo se sienta en el trono de tu corazón y empieza a afirmar tus decisiones. Hoy vamos a descubrir que el miedo no es una emoción inofensiva, es un gobernante tirano. Pero también vamos a ver cómo la palabra tiene el poder de derrocarlo. Si sientes que tu futuro está secuestrado por el ¿qué pasará?, este mensaje es la llave de tu celda. Escuchemos con atención lo que nos revela la palabra en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si eres alguien que posterga sueños por temor al fracaso, que se queda en relaciones o trabajos tóxicos por miedo a la soledad, o que simplemente siente que el pánico le gana la partida a la fe cada mañana, asegúrate de suscribirte y dale like a este video si te ayuda. Hoy no vamos a hablar de psicología barata ni de pensamiento positivo. Vamos a profundizar en la raíz espiritual de tus temores y en cómo recuperar el gobierno de tu vida a través de la verdad. Quédate conmigo, porque lo que vamos a desglosar hoy te enseñará a distinguir entre el miedo que te protege y el miedo que te roba el propósito. Nos han vendido la idea de que si eres un verdadero cristiano, deberías caminar por la vida como un superhéroe emocional, sin que nada te perturbe. Pero la Biblia realmente dice algo muy distinto. El miedo es una respuesta humana natural. Jesús en Getsemaní sintió una angustia tan profunda que sudó gotas de sangre. Pablo admitió haber estado entre los corintios con mucha debilidad, temor y temblor. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El problema no es sentir miedo. El problema es entregarle el mando. Muchos creen que la fe es la ausencia de miedo, pero la fe es en realidad la obediencia a pesar del miedo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pablo le escribe estas palabras a Timoteo, un joven líder que estaba literalmente paralizado por el pánico de no estar a la altura. Pablo no le dice, deja de sentir, le dice, recuerda quién te dio el espíritu que tienes. Imagina que tu vida es un coche en un viaje largo. En ese coche viajan muchas emociones, la alegría, la tristeza, la curiosidad y, por supuesto, el miedo. El miedo es un pasajero necesario. Su trabajo es avisarte si hay un precipicio o si vas demasiado rápido. El problema ocurre cuando el miedo se quita el cinturón de seguridad, te empuja del asiento del conductor, agarra el volante y decide a dónde vas a ir. Cuando el miedo gobierna tus decisiones, él decide que nunca irás por caminos nuevos, porque son peligrosos. Él decide que nunca subirás a nadie más al coche, porque te pueden traicionar. Saber vivir en el espíritu no es echar al miedo del coche. Mientras estemos en este cuerpo, el miedo siempre irá en el asiento de atrás. Se trata de decirle, te escucho, entiendo que estás asustado, pero tú no conduces. Hoy conduce la palabra de Dios. Vamos a desglosar este versículo, porque aquí hay un código de libertad. Pablo dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, un temor que te hace retroceder y esconderte. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pablo contrasta la cobardía con 3 cosas: poder, amor y dominio propio. Poder no es fuerza física, es la capacidad de Dios operando en ti. Es el mismo poder que resucitó a Jesús. Muchos creen que necesitan sentirse poderosos para actuar,
pero el poder de Dios se perfecciona justamente cuando admites que no puedes más. Amor, 1 Juan 4:18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el miedo se centra en mí. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a quedar? Pero el amor se centra en Dios y en los demás. Cuando amas el propósito de Dios más de lo que temes tu comodidad, el miedo pierde su trono. Dominio propio. Esta es la capacidad de tener una mente sana y disciplinada. El miedo te hace imaginar catástrofes. El dominio propio te hace evaluar la realidad bajo la luz de las promesas de Dios. Ahora, quizás estés pensando, pero yo he tratado de tener dominio propio y el pánico sigue ganando. ¿Qué estoy haciendo mal? Déjame decirte algo. El miedo es un excelente mecanismo de supervivencia, pero un pésimo arquitecto de destinos. Si todas tus decisiones se basan en evitar el dolor, terminarás en una vida pequeña, protegida, pero vacía. Dios no te llamó a no morir, te llamó a vivir en abundancia. El cambio espiritual ocurre cuando dejas de preguntarle al miedo, ¿estaré a salvo? Y empiezas a preguntarle al espíritu, ¿es esto lo que me has mandado hacer? Muchos de nosotros estamos esperando que el miedo desaparezca para dar el paso. Escucha bien, el miedo casi nunca se va antes de la acción. El miedo se disuelve durante la obediencia. Si esperas a no tener miedo para servir a Dios o para cambiar tu vida, vas a esperar una eternidad. Imagina a un hombre llamado Mateo. Mateo sentía un llamado profundo a empezar un proyecto que ayudaría a jóvenes en riesgo en su ciudad. Tenía el plan, tenía los contactos, pero tenía un pavor paralizante a que la gente pensara que era un fraude. Durante 3 años, el miedo gobernó a Mateo. Cada vez que iba a dar el paso, el miedo le decía, ¿y si te quedas sin ahorros? ¿Y si nadie te apoya y te humillas públicamente? Mateo decidió que el miedo tenía razón. Se quedó en su oficina, seguro, con un sueldo estable, pero con un alma que se marchitaba cada día más. Un domingo leyó sobre los 10 espías que regresaron de la tierra prometida diciendo que parecían langostas ante los gigantes. Mateo se dio cuenta de algo. Los gigantes no mataron a los israelitas en el desierto. Fue el miedo a los gigantes lo que los hizo morir sin ver la promesa. Mateo no esperó a sentirse valiente. Un lunes, con las manos sudando y el corazón a mil, hizo la primera llamada. El miedo gritaba, pero Mateo hablaba por encima de él. 3 años después, cientos de jóvenes han sido restaurados. Mateo todavía siente miedo a veces, pero ya no le da las llaves del coche. Esta es la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Y si doy el paso de fe y todo sale mal? Muchos creen que la fe es una garantía de éxito comercial o social, pero aquí está la verdad. A veces hacer lo correcto te lleva a la soledad, como hablamos en otros videos, o al fracaso aparente a los ojos del mundo. Pero fíjate en esto, para Dios, el fracaso no es que el proyecto no salga. El fracaso es no haber caminado por donde Él te marcó. El éxito para Dios es la obediencia. Si el miedo te dice que vas a fracasar, respóndele, incluso en mi fracaso, Dios está conmigo. Prefiero fracasar caminando con mi Padre que tener éxito escondido de su voluntad. Cuando le quitas al miedo la amenaza del fracaso, el miedo se queda sin armas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El miedo es en el fondo una forma de idolatría. Suena fuerte, lo sé, pero piénsalo. Idolatría es darle a algo o a alguien más autoridad sobre tu vida que la que le das a Dios. Cuando dices, haría esto por Dios, pero tengo miedo a lo que diga mi jefe, estás diciendo que la opinión de tu jefe tiene más poder sobre tu destino que la palabra del Todopoderoso. El miedo te pide que lo adores con tu parálisis. Te pide que creas en sus profecías de desastre más que en las promesas de provisión de Dios. Cuando Pablo dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos está recordando nuestra identidad legal.
Como hijos de Dios, tenemos un pasaporte que dice que pertenecemos a un reino que no se conmueve. El miedo es un extranjero que intenta cobrarte impuestos en una tierra que no le pertenece. No se los pagues más. No quiero que este video sea solo teoría. Si hoy el miedo está gobernando una decisión en tu vida, haz lo siguiente. Ponle nombre al gigante. No digas, estoy estresado. Di la verdad. Tengo miedo a quedar en la pobreza o tengo miedo a que me rechacen. El miedo odia la claridad. Cuando le pones nombre, pierde su mística. Consulta el historial de fidelidad. Haz una lista de 3 veces en el pasado donde estuviste asustado y sin embargo Dios te sostuvo. El miedo se alimenta de la amnesia espiritual. La fe se alimenta de la memoria. Hazlo con miedo. Identifica un paso pequeño, no tiene que ser una locura, que el miedo te ha prohibido dar. Hazlo hoy mismo. Una llamada, una confesión, una inversión pequeña. Demuéstrale a tu sistema nervioso que puedes actuar mientras el miedo grita en el asiento de atrás. Satura tu mente con el amor perfecto. Si el miedo te dice que estás solo, lee el Salmo 23 o Romanos 8. No discutas con el miedo, cítale la palabra. Vamos a orar. Si te sientes identificado y quieres entregarle el volante de tu vida a Dios hoy, únete a mí. Padre Celestial, hoy vengo ante ti reconociendo que he dejado que el miedo se siente en el trono de mi corazón. He tomado decisiones basadas en la seguridad propia y no en tu voluntad. He callado cuando debía hablar y me he escondido cuando debía brillar. Señor, hoy renuncio al espíritu de cobardía. Te doy gracias porque en Cristo tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Padre, quita la venda de mis ojos que me hace ver gigantes donde solo hay sombras. Fortalece mis rodillas y afirma mis pasos. Espíritu Santo, toma el control del volante de mi vida. Decido caminar aunque mis manos tiemblen, confiando en que tu gracia me sostiene. Gracias porque mi futuro no depende de las circunstancias, sino de tu fidelidad infinita. En el nombre de Dios. Amén. Escucha bien. Tu vida es demasiado valiosa para ser decidida por un cobarde como el miedo. Hay personas esperando por tu obediencia. Hay bendiciones que solo se encuentran al otro lado del pánico. No dejes que el miedo escriba el último capítulo de tu historia. Si este mensaje ha sacudido tu corazón y quieres aprender a vivir en esa libertad que Cristo ya pagó por ti, entendiendo que no tienes que esforzarte por ganar la aprobación de Dios, sino caminar en su gracia, te invito a seguir estudiando con nosotros. Visita ahora nuestra playlist Timoteo, Liderazgo, Fe y Sabiduría para Vivir. Allí profundizamos en cómo vivir sin las cadenas de la ley y del temor, abrazando nuestra identidad como hijos libres. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con alguien que hoy necesita un empujón para salir de su cueva. Gracias por permitirme acompañarte hoy. Recuerda que Dios no te ha llamado a una vida cómoda, sino a una vida con propósito, y en ese camino Él nunca te soltará la mano. Hasta el próximo encuentro. Sigue caminando, sigue creyendo, y que tu alma permanezca siempre en oración.